Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Son las 7:24 y regresamos esta tarde al maestro Alfonso Zárate. ¿Cómo está, maestro? Le saludo con gusto. Igualmente, Héctor, buenas noches. Oiga, pues ya Miguel Mancera cumplió un año y pues ahora sí que ¿cómo lo ve usted? Yo creo que antes de calificarlo, vale la pena recordar que el doctor Mancera ganó su elección de una manera muy clara, muy rotunda, que logró el 63% de los votos, que es algo que no habían obtenido ni Marcelo Ebrard, ni López Obrador, y desde luego tampoco Cuauhtémoc Cárdenas. Y algunos hacen una lectura a partir de eso, señalando el enorme respaldo, el enorme carisma y el influjo de la propia personalidad de Mancera para este resultado. Yo creo que no es exactamente así, que lo que está detrás de este resultado tiene que ver en gran medida con las políticas sociales que han emprendido a lo largo de varios lustros los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, que particularmente el apoyo a los viejitos, el apoyo a las madres solteras, las becas para los jóvenes estudiantes, entre otras cosas, han creado una muy densa red clientelar de apoyo a estos gobiernos a partir de los importantes beneficios que han recibido y que no solamente tienen un impacto sobre los beneficiarios inmediatos, sino sobre su entorno. Un solo ejemplo: si un viejo recibe una cantidad mensual que puede parecer muy pequeña para algunos y que sin embargo es muy importante si se toma en cuenta que en nuestro país desgraciadamente los sistemas pensionarios son muy reducidos, alcanzan apenas a sectores muy pequeños de la población y generalmente son de cantidades muy modestas. Así que a veces los viejos en las casas, inclusive de sus hijos, de sus hijas, representan una carga porque los propios hijos tampoco tienen condiciones económicas para darles un verdadero apoyo a sus padres. Y en esa medida el bono, el apoyo a los viejos se convierte en un factor que les da un sentido de dignidad. Así sean 1,000 pesos, eso les significa la posibilidad de comprarse un café, de invitar a los nietos un helado, de ir al cine, y entonces el beneficio no solamente se le da a quien lo recibe directamente, sino al entorno, y eso ha creado una red muy importante de apoyo a los gobiernos de izquierda. Y desde luego, más allá de esto, está la visión de muchos sectores, inclusive clases medias, informadas, académicos, que reconocen que algunas de estas políticas de la ciudad significan un avance liberal respecto de prácticamente el resto del país. Menciono solamente dos de los ejemplos importantes, que es el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo o el matrimonio de personas del mismo sexo. Esto para explicar el apoyo enorme con el que llega el doctor Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno. Y sin embargo, lo que vemos hoy, cuando han transcurrido 12 meses de gobierno, es un desgaste muy evidente, que nos lo muestran lo mismo los estudios de opinión, que de una manera muy dura la rechifla que se llevó hace unos días cuando acudió al informe de la senadora Dolores Padierna. ¿Y qué parecería estar detrás de este duro momento para Mancera? Yo creo que son muchas cosas, pero me gustaría destacar las siguientes. En primer lugar, la integración de su equipo de gobierno. Yo creo que un líder, y en este caso un jefe de gobierno, es tan fuerte como el equipo que congrega. Y si de repente quienes están alrededor de él en responsabilidades importantes no tienen la trayectoria, el peso, los conocimientos para eso, ahí hay un primer déficit. En segundo lugar, el hecho de que no disponga de un grupo propio, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador o de Cárdenas, que construyeron a lo largo de muchos años una base social de apoyo en la ciudad y fuera de la ciudad. Aquí no, en el caso de Mancera, yo creo que pudo ser candidato gracias en buena medida a que los dos actores importantes, quienes podrían finalmente ponerle la paloma o el tache a un candidato, eran Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, y que Mancera, en su condición de abogado,
había tenido una relación constructiva con los dos, de tal manera que el hecho de no tener una base propia le significó un punto de apoyo para que estas dos figuras tan importantes de la política del Distrito Federal avalaran su candidatura. Pero ya en los temas que le preocupan a la ciudadanía, pienso significativamente en el tema de la inseguridad pública, lo que está pasando en el DF es que de repente se empieza a poner en duda el supuesto blindaje que tenía la ciudad y que tenía que ver con esa cobertura social, con el número de elementos de las corporaciones policiales, con las miles de videocámaras de vigilancia, y todo esto parecía que hacía de la Ciudad de México una especie de burbuja. Pero lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, especialmente extorsión a negocios, el secuestro y asesinato de los jóvenes del barrio de Tepito, pusieron en evidencia las fragilidades de la ciudad en este contexto. Y por otro lado, creo que también le ha afectado a Mancera su manejo de las perturbaciones que está generando en la ciudad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, frente al bloqueo de calles, a los plantones, a la manera en que se comportan y que agrede a muchos ciudadanos que habitan la Ciudad de México. El jefe de gobierno no ha tenido una política clara y ha dicho que no va a reprimir, y creo que ahí hay una confusión porque la aplicación del derecho no es represión. Sin embargo, bueno, esta excesiva tolerancia ante estos desmanes le ha causado serias lastimaduras a la sociedad y ha tenido un impacto, creo yo, en el respaldo social a su gobierno. Pero están también datos más recientes como su negativa a legislar en materia de marchas y desde luego el incremento del impuesto a las nóminas que lo establece la Asamblea Legislativa, pero que uno pensaría que en acuerdo con el jefe de gobierno, y finalmente el incremento de casi un 70% al precio del metro. Así que creo que, digamos, detrás de este debilitamiento que se observa del jefe de gobierno están cuando menos todos estos factores. En la parte positiva me parece que hay que reconocer que, a diferencia de su antecesor, de Marcelo Ebrard, Mancera ha mantenido una relación respetuosa con el presidente Peña, con el gobierno federal, y lo cual me parece que es sensato. Es un absurdo pensar que el gobierno de la capital esté en tensión con el gobierno federal, y esa buena relación le permitió lograr que en el presupuesto de egresos de la federación se incluyera un fondo de capitalidad que resarciría a la Ciudad de México de los daños que están aparejados a su condición de capital de la República. Creo que al final de cuentas el primer año de gobierno es un gobierno de claroscuros, pero pues que todavía le quedan 5 años más para demostrar que puede hacer un gobierno lúcido, sensible socialmente y con una visión de largo plazo para la ciudad, que es lo que creo que esperamos, cuando menos todos los que vivimos en la capital de la República. Además, si me permite, maestro, yo aprecio dos cosas en el asunto político: una especie de reinserción de algunos priistas todavía formados en este caparazón Ebrard Camacho, que como que están reapareciendo ahí en algunos lugares del gobierno de la ciudad, y otro, un cierto alejamiento con René Bejarano, que pues aprecio con estas manifestaciones que se están generando en la ciudad. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que, bueno, en el primer punto, el hecho de que Mancera no milite en partido político alguno, que lo hayan invitado a afiliarse al Partido de la Revolución Democrática y no lo haya aceptado, le da, digamos, por un lado, una mayor independencia y una mayor capacidad para incorporar un grupo más diverso. El caso quizá más destacado es el de Manuel Jiménez Guzmán, sí, claro, responsable del discurso político de Mancera, y que, digamos, es un político priista de toda la vida y que dice que no renuncia a su partido y que no siente que sea incompatible cumplir esta función para el jefe de gobierno del DF con su militancia del partido. Sí. Y creo, en efecto, que en la ciudad las redes clientelares más extensas, las que ocupan mejores posiciones en la Asamblea Legislativa, en jefaturas delegacionales, es la que encabeza el profesor René Bejarano.
de tal forma que Mancera se encuentra en una situación muy complicada, porque por una parte está Ebrard, que prácticamente le dio la candidatura, por el otro Andrés Manuel López Obrador, que bien conoce Mancera, tiene un enorme respaldo social en el Distrito Federal especialmente, y están las huestes de Bejarano. Entonces eso es lo que ha estado también haciendo tan difícil el ejercicio de gobierno, y que nos parezca un jefe de gobierno indeciso, que no se planta y define una sola posición, porque entiende los costos que le pueden generar el afectar intereses de uno de estos factores tan importantes de poder en la ciudad. Pero yo creo que como lo hizo tardíamente Marcelo Ebrard, tiene que tratar de construir un capital propio, tiene la legitimidad de origen de ese 63% de los votos, más de 3 millones de capitalinos. Maestro, ¿me permite saltar la pausa y concluimos? Sí, cómo no. Muy amable, maestro.